Hola, arrancamos con este resumen educativo para estudiantes. Hoy vamos a ir directamente al grano con un tema que, francamente, nos toca a todos de cerca. Vamos a explorar los derechos humanos, pero ojo, no como unos simples conceptos abstractos, sino como lo que realmente son en la práctica, un escudo. Literalmente una armadura de leyes y mecanismos diseñados expresamente para protegernos frente a la discriminación y a la violencia sistémica. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto. Nuestra hoja de ruta para hoy es sencilla. 1. ¿Qué son los derechos humanos? 2. Su evolución histórica. 3. Definiendo la discriminación. 4. La ley antidiscriminatoria. 5. La ley Micaela. Y 6. Los mecanismos de defensa. ¡Al lío! Empezamos con la primera sección. ¿Qué son los derechos humanos? Los cimientos de la dignidad. Y para anclar todo este tema desde el principio, tenemos que hacernos la gran pregunta, tal y como aparece en los materiales de estudio. ¿Qué son exactamente los derechos humanos? Bueno, la clave de todo está en la propia definición. Los derechos humanos son, básicamente, las normas que sostienen la dignidad humana. A través de ellos se garantiza a toda persona una serie de atributos vitales sin importar para nada su situación social, económica o ideológica. Lo verdaderamente fascinante aquí es que son atributos esenciales que pase lo que pase no pueden ser vulnerados. Hablamos de cosas tan absolutas como la vida, la integridad física y mental y, por supuesto, la libertad. Si no se fija en este documento de estudio, ilustra de manera brillante cómo estos derechos no son simples sugerencias teóricas o papel mojado, son una obligación total y absoluta para el Estado. El Estado no puede hacer y deshacer a su antojo con los derechos de los ciudadanos, sencillamente porque son una parte consustancial e inherente a lo que significa ser humano. Entonces, ¿por qué es tan resistente este escudo? Pues por sus 4 características principales. Son inherentes, como acabamos de decir, a nuestra dignidad. Son inviolables, porque dañarlos es un ataque directo a la persona. Son obligatorios, lo que impone al Estado el deber ineludible de respetarlos, haya o no haya una ley específica en este momento. Y por último, son indivisibles. Y ojo a esto, que es crucial. Significa que si se suprime o vulnera uno solo de estos derechos, todo el resto corre peligro al instante. Es como un castillo de naipes. Pasamos a la sección 2. Evolución histórica. Construyendo el marco legal. Esta línea de tiempo es fantástica para entender cómo hemos llegado hasta aquí y cómo se forjó esta armadura. Este escudo a nivel internacional tomó forma justo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, cuando Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más adelante, este blindaje pegó un estirón enorme en 1966 con 2 normativas brutales: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos para los Derechos de Primera Generación y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que engloba los de segunda y tercera generación. Sección 3. Definiendo la discriminación. Identificando las amenazas. A ver, si hay un escudo es porque existen amenazas, ¿verdad? Los textos nos explican de manera muy objetiva cómo a veces el propio Estado se convierte en el infractor. Hablamos de amenazas gravísimas como el terrorismo de Estado, donde se usa el miedo y la intimidación para imponer ideas. También está la represión ilegal, que básicamente es actuar fuera de la ley, o la censura, ese comodín de los gobiernos totalitarios para secuestrar los medios, controlar la información de forma absoluta y, bueno, imponer su propio relato a la fuerza. Pero claro, también hay amenazas que nacen dentro de la propia sociedad. Y aquí tenemos que hacer una distinción súper importante. El racismo es esa expresión irracional de no reconocer que todos nacemos iguales por el simple hecho de ser humanos. En cambio, la xenofobia consiste en el rechazo al extranjero o al inmigrante, y suele estar fuertemente impulsada por prejuicios históricos y por un miedo tremendo a competir por recursos básicos. Entender bien qué diferencia una de la otra es literalmente el primer paso para desactivarlas. Sección 4. Ley antidiscriminatoria. El escudo legal. Llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿cómo se articula la defensa legalmente? Pues la Ley Nacional 23.592 en Argentina, por ejemplo, va con todo. El artículo 1 lo deja clarísimo. Cualquiera que impida arbitrariamente a otra persona ejercer sus derechos por motivos de raza, religión, sexo o ideología, va a tener que hacer 2 cosas esenciales. Primero, dejar sin efecto ese acto discriminatorio de inmediato. Y segundo, reparar el daño causado a la víctima, tanto el daño moral como el material, ni más ni menos. Y para que veamos que esto no se queda en el papel, el artículo 4 saca este escudo directamente a la calle, algo que impacta en nuestro día a día. Exige la obligatoriedad de tener carteles antidiscriminación en la entrada de locales de ocio, bares, restaurantes y demás. Ese cartel tiene que indicar claramente que si cualquier persona sufre un acto discriminatorio, tiene todo el derecho de recurrir a la policía o acudir a un juzgado, quienes además tienen la obligación absoluta de tomarle la denuncia.
Es que hasta el tamaño importa aquí. La ley estipula unas dimensiones súper exactas para estos carteles obligatorios en los accesos públicos. Mínimo 30 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto. Esto nos demuestra de forma rotunda que estos escudos legales no son palabrería, son medidas muy concretas, 100% prácticas y absolutamente obligatorias para la sociedad. Vamos con la sección 5. La Ley Micaela. Capacitación obligatoria en género. Es importantísimo entender de dónde viene esta ley. Lleva el nombre en memoria de Micaela García, una chica de 21 años. Tal y como exponen de forma neutra los documentos, Micaela fue víctima de un feminicidio en 2017. Lo trágico, y lo que realmente impulsó esta ley, es que el autor de este crimen atroz debería haber estado en prisión por delitos similares, pero un juez le concedió la libertad condicional de forma completamente inapropiada. Fue un fallo estructural severo del sistema. Y precisamente como respuesta directa a ese fracaso institucional masivo, surge una normativa que es completamente inflexible. Aquí la palabra clave es obliga. Es un mandato específico que nació para intentar garantizar que tragedias sistémicas de este calibre no vuelvan a repetirse jamás. Lo más impactante de esta ley es su alcance. Exige una capacitación obligatoria en materia de género y prevención de la violencia para absolutamente todo el mundo que trabaje en la función pública. Esto engloba, por supuesto, a los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Y da igual el nivel o la jerarquía, la formación es obligatoria para todos, sin excepciones. Por último, sección 6. Mecanismos de defensa. ¿Cómo activar las protecciones? En la práctica disponemos de 3 grandes herramientas, 3 mecanismos de emergencia garantizados. La acción de amparo, para proteger derechos de forma súper rápida, el habeas corpus, diseñado para defendernos ante la privación ilegítima de la libertad, y el habeas data. Y detengámonos un momento aquí, porque es fascinante. El habeas data ampara la confidencialidad de nuestros datos personales. Por ejemplo, impone a los hospitales la obligación legal estricta de guardar bajo llave el historial médico y los datos sensibles de los pacientes. Nadie puede acceder a esa información a menos que la justicia lo solicite formalmente. Para ir cerrando este recorrido, nos queda una reflexión muy potente. Las leyes, las medidas exactas de los carteles y herramientas como el habeas data existen, sí, pero solo funcionan si la sociedad comprende cómo utilizarlos. Por lo tanto, ¿no será la educación continua la única llave verdaderamente capaz de mantener impenetrable este gran escudo de los derechos humanos? Ahí lo dejamos. Hasta la próxima.